En este trabajo de Marcelo León lo que podemos ver son curvas de crecimiento comparativas entre las especies que estamos viendo ahora en esta última etapa de la presentación. En rojo vemos que está representado Gatton Panic, donde podemos observar que es el que más tarde rebrota acá recién hacia los meses de noviembre. ¿Por qué? Porque él tiene una alta dependencia y requerimiento de humedad y temperatura. Y las lluvias normalmente en estos ambientes cálidos semiáridos tienden a ocurrir hacia fines de mediados, fines de noviembre. Entonces, ¿qué pasa? Y aparte tenemos la acumulación térmica, la temperatura base, por ejemplo, de Gatton Panic para iniciar su crecimiento está en el orden de los 15 grados. ¿Qué es lo que sucede? Comienza su rebrote, hace un pico importante de producción a mediados de ya casi fines de enero, principios de febrero. Cae la tasa de crecimiento de 200 kilos de materia seca, sigamos siempre la curva roja, kilogramos de materia seca hectárea día, cae a valores de prácticamente 50 kilos y posteriormente tiende a hacer otro pico de producción hacia un momento del año donde el balance hídrico normalmente es el único momento de balance hídrico positivo que tenemos en estos ambientes, que es hacia fines de marzo, principios, mediados de abril. Las otras dos especies que vamos a ver inmediatamente son Buffelgrass con cultivar en verde Texas y en línea punteada azul Molopo. Lo que ya dejo presentado que son especies que, a diferencia de Gatton, no hacen estos picos de producción, tienden a tener una más amesetada la curva, pero se desplaza su producción, empieza más temprano en la primavera que Gatton y termina más tarde en el otoño también con respecto de Gatton. ¿Por qué? Porque normalmente, si bien son especies que están adaptadas a ambientes de alta temperatura y resistentes a sequía, tienen menor temperatura base. Entonces, ¿qué pasa? No tienen 15 grados de temperatura base, sino que están en el orden de los 12, 13 grados. Entonces, permite que inicien su rebrote más temprano, combinado también con que necesitan menos agua estos buffers, y tiende su producción a tirar, acá vuelvo a repetir, el verde y el azul estiran su producción hacia los meses de mayo antes que empiezan a ocurrir heladas como consecuencia de este menor requerimiento térmico. Otro aspecto que es importantísimo de considerar a la hora de interpretar cómo funcionan estas especies son los aspectos que están documentados acá en el cuerpo de la tabla esta, donde se está cuantificando la producción y distribución de la materia seca y la producción teniendo en cuenta zonas de más precipitación y de menos precipitación, de 800 y de 600 milímetros. Y a su vez, en qué porcentaje de esa producción total de materia seca está dividida hacia la primavera, hacia el verano y hacia el otoño. Por ejemplo, si viéramos el caso de Gatton Panic, ¿qué pasa? Cuando llueve menos, la especie me produce menos, 600 milímetros, tenemos 4.000 kilos de materia seca, contra 8.200 kilos en ambientes de 800 milímetros. Y a su vez, la producción de materia seca se ve que prácticamente el 60% está concentrado en el verano y tiende los otros extremos hacia primavera y hacia otoño distribuye el 19 y 23% restante. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando analizamos con una contrastante que es Cenchrosciliaris cultivar Texas? El Buffelgrass sería también otro de los nombres que se le da a esta especie. Fíjense, curiosamente esta especie con 600 milímetros produce 3.000 kilos de materia seca y con 800 milímetros produce 3.200. O sea, es muy claro y evidente que si tenemos un ambiente con menos distribución, menos disponibilidad de agua, deberíamos estar pensando en sembrar un Texas, y a su vez no justifica incorporar un Texas en un ambiente de 800 milímetros. ¿Por qué? Porque no tenemos respuesta productiva. La producción de materia seca, la distribución acá a la derecha del cuadro, es prácticamente muy homogénea, con un mínimo de pico, un pico mínimo hacia el verano, que fue lo que les dije, una curva más amesetada y más distribuida hacia los extremos. En
combinación, sí, una especie que se combina bien para aquellos ambientes de más precipitación, en estos ambientes más cálidos, podría ser el Cenchrus ciliaris, pero el cultivar Molopo. Fíjense que con 600 milímetros nosotros estamos teniendo 5.700 kilos y con 800, 6.800. Hay poca variabilidad en la producción de materia seca respecto a que lleva 600 o 800, porque aún, vuelvo a repetir, en la misma característica esta de ambiente semiárido, la variabilidad de precipitaciones es una constante. Y bueno, es lo que estamos viendo acá, en este caso, que la más estable ante esa variabilidad es el Molopo este. Si lo comparamos nuevamente con el caso de Gatton Panic, que me llovía en 200 milímetros menos y me producía menos, o sea, la mitad de forraje. Esos aspectos, acá esta tabla es muy útil porque nos brinda cuál es la capacidad de producción de forraje de la especie, por un lado, y por otro lado, cómo distribuye ese forraje, que son las curvas de crecimiento, lo que está a la derecha, a los fines de poder hacer un uso más criterioso de lo que es la pastura. Este gráfico es en realidad aquí es una combinación de informaciones. Acá yo lo que quiero mostrarles es cómo varía la producción de materia seca acá en la vertical respecto de las distintas precipitaciones, a su vez cómo responden las distintas pasturas. Fíjense en rojo qué es lo que pasa. Gatton Panic puede producir con 400, prácticamente con 500 milímetros, puede producir en el orden de los 4.500 kilos de materia seca. Y cuando vamos a 800 milímetros, entre 800 y 900, vamos a duplicar la producción a valores casi de 11.000 kilos de materia seca. En ese mismo ambiente, si tuviéramos un campo natural de condición buena, que es la marrón esta que está acá abajo, y tiene justamente tiene menos potencial productivo el campo natural, y la variación entre 500 milímetros pueden ser 2.000 kilos de materia seca y entre 900 prácticamente 4.000 kilos de materia seca. Para nada despreciables los valores, pero muy por debajo de lo que pueden dar estas pasturas implantadas. Y lo curioso es de analizar cuando comparamos viruela, que es un Baffel cultivar porte alto, ¿qué es lo que pasa acá cuando se cruzan las curvas con Panicum Maximum, con Megatirsus, perdón? Por debajo, con precipitaciones en el orden de los 450 milímetros, ¿qué pasa? Es más eficiente en el uso del agua, los kilos de materia seca que produce por milímetro el Baffel que el Gatton. Pero cuando pasamos los 700 milímetros se torna más eficiente el Gatton que el Baffel. Bueno, esas cuestiones es importante que las consideremos a la hora de generar una cadena de pastoreo, que es el ensamble de las especies para lograr la estabilidad de oferta de forraje o absorber en alguna medida la variabilidad de precipitaciones entre años típico de estos ambientes semiáridos. Por último, vamos a presentar la última especie que nos convoca hoy, que es Cenchrus ciliaris o Baffel grass. El nombre científico es Cenchrus ciliaris, también denominado pasto búfalo, pasto salina. Y a no confundirse, se llama pasto salina porque se lo relaciona a esta pastura con ambientes secos, y el ideario general piensa que los ambientes salinos están en ambientes secos, también los tenemos en ambientes húmedos, a los ambientes salinos. Pero con eso quiero hacer la salvedad de que son una especie que no nos confundamos porque no toleran para nada salinidad. Es un punto que debo ser muy claro. Otro aspecto que es característico de la especie en general de Baffel grass es la resistencia a sequía, pero tenemos variabilidad de acuerdo a los cultivares. Así es que podemos diferenciarlos en base a su porte, los distintos tipos de cultivares, los portes altos por un lado, los portes medios por otro. Los portes altos son cultivares de 1,40 m, 1,50 m de altura, que a nivel, en el ambiente nacional, la zona de adaptación es la 1 y en la zona provincial va a ser la 2, que corresponde a lo que es el cálido semiárido. Los requerimientos de precipitaciones acá están planteados como altos porque estamos hablando de valores próximos a 700, 600 milímetros,
Y son resistentes a sequía porque con poca disponibilidad de agua pueden iniciar su rebrote y superan a Gatton Panic, como he visto anteriormente. Pero si no tenemos asegurado 600 milímetros, estos portes altos no expresan su potencial. Su potencial de producción, en realidad, a la altura está en el orden de los 5.000-6.000 kilos de materia seca hectárea año. La tolerancia a sequía, como habíamos dicho, ya cuando empezamos a desglosar porte alto de porte medio, el porte alto tiene menos tolerancia, sería un valor medio respecto de lo que va a pasar o comparado con justamente con el porte medio. Los principales cultivares son molopo, viruela, nueces, bueno, y hay otros cultivares más, pero básicamente lo de más difusión en el ambiente son molopo y viruela. Para el caso del porte medio, la altura de esta pastura, y bueno, son 40-50 centímetros de altura. Las zonas de adaptación son las zonas cálidas secas, por eso a nivel nacional es la 2, a nivel provincial es la 1. Son los ambientes de altísima evapotranspiración con valores de precipitaciones próximos a los 400 milímetros. ¿Qué pasa? Cuando llovieron 500, acuérdense los 600, los niveles de producción de materia seca siguen estando ahí en valores de 3.000 kilos de materia seca en relación justamente a la altura de la pastura. 40-50 centímetros de altura, no superamos los 3.000-3.500 kilos de materia seca hectárea. Entonces, ¿qué pasa? Otra característica importantísima es que los requerimientos de agua son más bajos de lo que pasa con los portes altos, 450-500 milímetros contra 600-700, y a su vez se adaptan perfectamente a suelos de baja fertilidad. Esto es, los peladales o las abras típicas de lo que son esos ambientes áridos, donde no se produce prácticamente, se ha perdido suelo por un proceso de escorrentía, de erosión hídrica, no hay producción de pasto y estas especies cuando se hace la implantación arrancan y dan producción en forma, la verdad, dan la posibilidad de pasar de 300 kilos de materia seca por hectárea año a 3.000 kilos de materia seca, 10 veces la productividad. Justamente, la tolerancia a sequía son los que más tolerancia presentan a sequía y el cultivar emblemático representante de este tipo, de estas especies, es el cultivar Texas 4464 o generalmente vulgarmente llamado cultivar. A modo de apoyo les dejo esta imagen donde están documentado una síntesis escrita de las características o requerimientos de Baffel molopo. Acá tenemos también un cultivar molopo de los del grupo de los porte altos, esto es en el sudeste de Catamarca, en otro tipo de suelo, con otra variabilidad climática, pero también estamos cerca de los 600 milímetros, con golpes, con periodos secos muy importantes, de sequías muy intensas y marcadas, pero sin embargo esta especie es la que en el gráfico habíamos cruzado con, cuando la comparamos con Gatton Panic en lo que era eficiencia de uso de agua. Las mediciones esas fueron hechas sobre esos lotes y justamente son especies de 1,50 m, 1,60 m con una alta relación también tallo-hoja. De todos modos sigue siendo importantísimo el aporte que hace al sistema, sobre todo por la estabilidad de producción. Bueno, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, este es un cultivar, como les decía, de soporte medio, cultivar Texas, valores de producción de 3.000 kilos de materia seca, adaptados a ambientes más críticos, son pasturitas que dan menos producción de forraje, pero también se van a adaptar a ambientes mucho más críticos. Esta es otra pastura de Baffel, Texas, con la particularidad que tiene es que inicialmente tiene un altísimo poder de resiembra y de colonizar áreas, y se logra esto al tercer año de implantado, por eso es un recurso también que anda muy bien
para estos ambientes donde es mínimo el movimiento de suelo que se puede hacer por las características de los mismos para lograr la implantación de estas pasturas que con el tiempo habrá que ir manteniéndola todo lo que es la dinámica de renovables que son estos arbustitos verdes, claro que se ven atrás, estos bajos, no los árboles, que van a terminar cubriendo el área si no los vamos controlando. De todos modos, es una muy buena implantación de la pastura. Esto aclaro que este es un ambiente en un semiárido, no es un cálido seco, es un cálido semiárido, pero nos da la seguridad de la estabilidad de producción, porque en estos ambientes, ¿qué pasa? Tenemos años de 300 milímetros y años de 600, 700. De nuevo vuelvo a mostrar las curvas para recordar acá abajo, entonces en verde y en azul lo que estamos viendo es la distribución de materia seca en el tiempo de las dos especies que terminamos de analizar recientemente. El porte alto, cultivar molopos en azul, y el porte medio, cultivar Texas en verde. Con justamente, recuerden, rebrote más temprano que el Gatton y crecimiento hacia más tarde en el otoño, también como respuesta a menores temperaturas base, como se planteó. Entonces, a modo de síntesis, sí, consideramos algunas diferencias adaptativas de estas especies megatérmicas, comparando entre las especies y las diferentes resistencias de sequía, frío y fertilidad. Tenemos que Clorigallana o Grama Rhodes tiene un comportamiento medio ante las tres variables presentadas. En el caso de Megathyrsus maximum de Gatton, tiene baja resistencia a sequía, una baja resistencia al frío y un alto requerimiento de fertilidad. En el caso de Cenchrus ciliaris, los Baffel, indistintamente que sean altos o porte medio, genéricamente la resistencia a sequía es alta, la resistencia al frío es baja y los requerimientos de fertilidad van a ser bajos. Y finalmente Panicum coloratum, que acá también podríamos considerar los otros componentes como pasto llorón o digitaria, podríamos anexarlos juntamente con coloratum. Podríamos decir resistencia a sequía media, la resistencia al frío también en este caso es alta, y los requerimientos de fertilidad son medios. Y por su atención, muchas gracias.